la hora de escribir una historia, sea un cuento, una novela o un guión, hay varias complicaciones, y una de ellas es tratar de crear momentos donde el lector o el espectador mantenga toda la atención en una situación que está a punto de estallar. Y sí, digo estallar, porque es la palabra correcta. Justamente se relaciona con la explicación que utiliza uno de los directores más influyentes del séptimo arte, para tratar esto conocido como suspenso. Y ese director es el mismísimo Alfred Hitchcock. Existe un famoso libro que recomiendo a todo amante del cine, que es El cine según Hitchcock. Aquí Hitchcock explica una teoría para crear suspenso en el espectador llamada la teoría de la bomba. La misma presenta que hay dos escenarios. En el primero vemos a dos personas hablando y debajo de la mesa hay una bomba que ¡boom! Explota. Mientras que en el otro escenario tenemos a dos personas hablando y la cámara te deja ver la bomba debajo de ellos, sin que ellos se den cuenta que la misma explotará en 15 minutos. En el primer escenario, el espectador queda en shock tras la inesperada explosión, los cuales son solo 10 segundos de shock. Un ejemplo común es el famosísimo jumpscare utilizado en las películas de terror. Pero en el segundo escenario, el espectador se desespera al saber algo que los personajes no saben y le da ganas de advertirles. De esta forma aclara Hitchcock que a veces más que crear una sensación de sorpresa en el espectador, es mucho mejor dejarlo alterado y con la duda de qué es lo que va a pasar. Dicho de otro modo, dejarlo en suspenso. Por eso Hitchcock también decía, la conclusión de ello es que se debe informar al público siempre que se puede. Un ejemplo claro en su filmografía es la película de La Soga, la cual arranca con dos personas asesinando a alguien justo antes de una reunión que se realizará en esa misma casa. Ocultan el cuerpo en una caja y todo gira alrededor de que los invitados no descubran el secreto detrás de ella, haciendo que los únicos que sepan de todo esto sean los asesinos y nosotros. En el mismo libro, Hitchcock le cuenta al cineasta francés François Truffaut cómo ha logrado impregnar el suspenso a través de sus películas. En la introducción de Truffaut empieza hablando del suspenso y nos dice: el suspense es antes que nada la dramatización del material narrativo de un film, o mejor aún, la presentación más intensa posible de las situaciones dramáticas. El arte de crear el suspense es a la vez el de meterse al público en el bolsillo, haciéndolo participar en el film. En este terreno del espectáculo, hacer un film no es un juego entre dos, el director más su película, sino entre tres, el director, su película y el público. Y el suspenso, como los guijarros blancos de Pulgarcito o el paseo de Caperucita Roja, se convierte en un medio poético, ya que su fin primero es conmovernos más, hacer latir nuestro corazón más a prisa. Para Hitchcock, generar suspenso en la trama de una película es también lograr que el espectador retenga la atención sobre lo que está sucediendo en pantalla, mantenerlo intrigado y desesperado hasta el final. Todo esto tiene que ver con dos cosas: crear la emoción y preservarla. De esta forma estaríamos logrando conseguir una herramienta esencial para mantener el ojo del público en la pantalla, que es la atención. Grandes cineastas han logrado esta habilidad en varias de sus obras. Algunos de ellos son David Fincher, Denis Villeneuve y uno que volveremos a nombrar en este análisis, Brian De Palma. Todos ellos han aplicado la atención como una gran herramienta en sus películas, pero sí es cierto que existe una saga donde vemos esto mismo presentado al 100% a través de historias hechas totalmente para la pantalla grande. Brindando momentos explosivos y atrapantes, no hay saga de acción con más experiencia en esto como lo es Misión Imposible. Iniciada en 1996, la saga de Misión Imposible es una readaptación de la serie del mismo nombre del año 1966. En esta se nos presenta al agente Ethan Hunt, interpretado por Tom Cruise, quien es miembro de una agencia de espionaje llamada FMI, Fuerza de Misiones Imposibles. En todas las cintas vemos cómo se embarca en todo tipo de situaciones riesgosas y extremas para llegar hasta el final de su misión. La primera, dirigida por Brian De Palma, fue un éxito y ha dejado una huella en la cultura popular, con su momento icónico de Ethan colgando de una soga al ras del suelo. Más adelante, en 2002, saldría la segunda y es mejor no hablar de la segunda. Hasta que finalmente llegamos a la película que marcaría el rumbo de la saga y que luego sería remodelada por su predecesora, Protocolo Fantasma, la cual es Misión Imposible 3. Dirigida por J.J. Abrams, la trama de MI3 nos centra en cómo Ethan asentó cabeza y ahora vive con su novia Julia, Michelle Monaghan, mientras en secreto continúa siendo agente del FMI.
Más adelante recibe un mensaje de la agencia donde le notifican que Lindsay, una agente entrenada por él, ha sido secuestrada tras su última misión mientras seguía al traficante Owen Davian, interpretado por Philip Seymour Hoffman. En su trayecto por salvarla, descubre que está nadando en aguas turbias y engañosas, que podrían hasta poner en riesgo a la mujer que ama. En fin, esa es la sinopsis de esta entrega, pero ojo, en esta sinopsis omití algo, y es que no es así como arranca la película, así que vamos a desarmar parte por parte el inicio de esta cinta. Bueno, el inicio de siempre, arrancamos con estrellitas, montañas, el logo de Paramount Pictures, bla 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 bla, hasta que quedamos en negro. Todo es silencio hasta que escuchamos un sonido eléctrico junto con un alarido. Seguido a ello, escuchamos la primera voz de un hombre, una voz serena, seria e intimidante. Ya aquí se nos presenta uno de los dos elementos que conforman una producción audiovisual, el sonido. Pero al darle esta única presentación ya nos permite ir atando cabos y entender que nos encontramos en un momento de secuestro, lo que despierta la curiosidad del espectador. En ese momento recibimos nuestro primer plano. En él vemos a Ethan Hunt ensangrentado, mareado y agotado, sin tener idea de dónde está, y en un plano holandés. Recordatorio, el plano holandés nos permite generar momentos de desequilibrio y tensión en una escena. Corte, se nos da un plano detalle de su situación. Está esposado en una silla. De ahí pasamos a un hombre rubio con una mirada fría, el cual es Owen Davian, quien tras tirar una frase nos permite entender que ambos personajes ya se habían visto anteriormente, y al parecer no fue un momento agradable. De ahí pasamos a otro plano detalle que nos muestra las manos de Davian amartillando un arma. Un interesante paralelismo de cómo la película empezó por mostrarnos el rostro de ambos personajes para luego seguir a la situación de ambos, uno esposado y otro armado, uno en problemas y el otro tomando el control. Seguido de eso, Davian nombra al objeto que le permitirá a Ethan salir de esa situación, la pata de conejo. No sabemos qué es, pero el diálogo entre ambos nos deja en claro que no es nada bueno. Davian le pregunta, Ethan no entiende, y dice que hizo lo que le dijo, hasta que Davian dice, voy a contar hasta 10. Estas palabras nos toman de sorpresa, ya que se nos da el primer contador de la película. Misión Imposible, al ser una saga donde siempre está presente una bomba con un contador, es interesante cómo el contador con el que arranca la película no es un cronómetro digital, ni una secuencia autodestructiva, es algo mucho más perturbador, es humano, es la voz del villano, un conteo que no viene del metal frío de una máquina, sino de una voluntad que disfruta el terror que está a punto de desatar. Marca el comienzo del dominio del miedo. Aunque nuestro sentido común nos dice, si no le dice, lo mata, J.J. Abrams saca un as bajo la manga. Un detalle que no nos había presentado aún justo cuando Davian continúa la oración. Dame la pata de conejo o el asesino. Es ahí que a través de un traveling vemos lo que hay al lado de Davian, que estaba siendo tapado por el cuerpo de Ethan. Hay una mujer amordazada y atada a una silla, desesperada y sollozando. Aunque nosotros no tenemos idea de quién es, más adelante se nos revela que se llama Julia, y al parecer tiene una relación con el protagonista, algo que deduces al instante. A partir de ahí la escena empezará a fluir a través de movimientos de cámara en mano totalmente bruscos, principalmente sobre Ethan. Ethan intenta relajar a Julia con sus palabras, mientras Davian mantiene su arma apuntada en la cabeza de ella. Es ahí cuando Davian comienza a contar. 1. Ethan trata de negociar con el traficante, se ofrece totalmente a hacer lo que él quiera, pero Davian solo espera que responda, por lo tanto, en su plano estático y sereno, él solo sigue. 2. Ethan ya se empieza a alterar un poco y le insiste que no es necesaria la violencia y que dialoguen, pero Davian ni se inmuta. 3. Ethan se desespera sabiendo que el diálogo es imposible, mientras que la cámara en mano se altera de igual forma. Luego, él se calma y trata de razonar nuevamente, y le dice que sabe dónde está la pata de conejo y que puede ayudarlo. Le pide que baje el arma o no le dirá nada, pero aún así el otro sigue. 4. Ethan ya asustado le dice que el objeto está en París y que no le dirá en qué parte si no lo suelta, aunque Davian, ya conociendo lo astuto que es este, dice que no le cree, y continúa el conteo. 5. Ethan insiste que se la conseguirá, pero que si la asesina no tendrá nada.
A Davian le importa 3 carajos lo que dice 6. Es ahí que Ethan grita furioso tratando de tomar el control de la situación e insiste que la suelte, lo cual termina con un disparo de advertencia en la pierna de Julia. Ahí ya nos sobresaltamos al igual que Ethan, las cámaras se descontrolan, aparece la música que comienza a intensificarse y Davian lo amenaza a gritos diciéndole que no juegue con él y responda. 7. Ante esta situación, Ethan desata su enojo e insulta a Davian, lo que empeora aún más las cosas. 8. Entonces Ethan para y retoma la compostura. Ethan empieza a rogarle y proponerle soluciones para ayudarlo. Pero 9. Ethan hace un pequeño silencio y sigue negociando. Le suplica que no lo haga y que va a cooperar, pero que no lo haga. Que eso no tiene que terminar así, que no es justo. La cámara se inclina sutilmente. Un plano holandés quiebra la simetría. Julia es apuntada por el arma de Davian. Todo está torcido, como si el universo entero se desbalanceara ante lo inevitable. Los ojos de Ethan, inundados de lágrima, lo dicen todo. Piedad, desesperación, implora con la mirada, con la voz quebrada, con cada músculo de su rostro tensado al límite. Ruega por la vida de Julia, por un milagro, por algo. Frente a él, Davian, imperturbable, la frialdad hecha carne. Sus ojos son un abismo, no hay enojo, no hay goce, solo vacío. Un ejecutor que no necesita justificar nada. Las dos miradas se chocan, el amor contra la crueldad, el temblor humano contra la máquina del mal, y entre ellos una cuenta atrás que ya no solo es una amenaza, es una maldición. El silencio lo envuelve todo. El tiempo se vuelve espeso, irrespirable, hasta que... 10. En la introducción del cine según Hitchcock, el director François Truffaut remarca otra cosa. El estilo hitchcockiano se reconocerá incluso en una escena de conversación entre dos personajes, simplemente por la calidad dramática del encuadre, por la manera realmente única de distribuir las miradas, de simplificar los gestos, de repartir los silencios en el transcurso del diálogo, por el arte de crear en el público la sensación de que uno de los dos personajes domina al otro, o está enamorado del otro, o celoso del otro, etc. Por el de sugerir, al margen del diálogo, toda una atmósfera dramática precisa, por el arte, en fin, de conducirnos de una emoción a otra a gusto de su propia sensibilidad. Tras leer este párrafo podemos repasar nuevamente la escena y ver claramente la presencia del estilo hitchcockiano. J.J. Abrams crea una escena de conversación entre los personajes de Ethan y Davian, en encuadres que demuestran la intensidad de uno y la serenidad de otro. Y no solo en los planos, también vemos cómo distribuye las miradas de cada uno, con actuaciones totalmente sobresalientes por parte de Cruise y de Philip Seymour Hoffman, donde vemos una mirada de desesperación y otra de frialdad pura. También hay presencia de gestos, como es las manos esposadas de Ethan y las de Davian amartillando el arma con la que apunta a Julia en la cabeza. Hay momentos de silencio entre el conteo de Davian y el diálogo que intenta entablar Ethan, pero también notoriedad de dominación por parte de Davian, que nos permite a nosotros, el público, poder presenciar que el hombre más peligroso es el que tiene el control ahora sobre la vida de un inocente, y permitiendo también que J.J. Abrams conduzca nuestras emociones para así crear una atmósfera dramática precisa al buen estilo del legendario Alfred Hitchcock. Definitivamente esta escena es el comienzo perfecto en una película de Misión Imposible. Sin embargo, a pesar de estos momentos que nos ofrece la película, hay un problema. Y es que la misma no ha recibido ese amor tan grandioso otorgado por el público como el que ha conseguido sus predecesoras. Es cierto que anteriormente dije que Protocolo Fantasma ha tomado los recursos de esta peli y los ha ordenado correctamente por el gran nivel de dirección de Brad Bird, pero este estilo, con el transcurso de las pelis, nos ha quedado en más que una fórmula reutilizada en las siguientes películas hasta el final de la saga. Pero alto. Antes de que me tiren hate, hago la pregunta. ¿Esto es malo? Obvio que no. Las siguientes películas son excelentes. Solo que, al igual que Harry Potter, la cual sí creo que lo ha hecho mal en sus últimas entregas, solo demuestran que a veces las productoras prefieren seguir los mismos pasos antes de tomar riesgos que les pueda permitir crear algo totalmente diferente, pero fiel a lo planteado en una película anterior. Y es así como se pierde la capacidad de los futuros directores de una saga al no impregnar su sello que tanto los define como hizo J.J. Abrams con Misión Imposible 3.
Por ejemplo, en el caso del MCU de Marvel, hay una clara estructura narrativa visual y tonal que se repite. Origen del héroe, humor intercalado, estructuras de 3 actos, batalla final con CGI. Esto es lo que llevó al director de Shaun of the Dead y Baby Driver, Edgar Wright, a abandonar Ant-Man. Él quería hacer algo con su sello personal, pero Marvel no lo permitió. ¿Y saben qué dijo después Edgar Wright? Quería hacer una película de Marvel, pero ellos no querían hacer una película de Edgar Wright. Esta defensa no es un ataque a la gente fan de Fallout ni ninguna de las que sigue, pero sí un llamado a reconocer que, a pesar de no tener mejor desarrollo, MI3 sí terminó siendo un pilar fuerte para la construcción de esta franquicia. Y agradezco muchísimo a Christopher McQuarrie por tenerla tan presente en la última película, Sentencia Final. Y ya para cerrar, quiero hacer entender que hacer una película no debe ser una fórmula, porque si lo fuera, deberíamos llamarlo imitación y no arte. La inspiración de varios artistas puede permitir a un director forjar su visión, pero nunca debe ser un copy-paste para cada una de sus películas. La inspiración de varios artistas puede permitir a un director forjar su visión, pero nunca debe ser un copy-paste para cada uno de sus proyectos. Así que tal como dijo Hitchcock a Truffaut, para hacer un film hay que juxtaponer montones de impresiones, montones de expresiones, montones de puntos de vista, y con tal de que nada sea monótono, deberíamos disponer de una libertad total. En fin, la búsqueda de originalidad no debe ser una misión imposible.